Muy buenas tardes, mi nombre es Burgos Flores Blanca Eugenia. Actualmente estoy cursando la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 2101-2250. El módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto que estamos cursando es el reto número 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con nuestro asesor José Luis Gaona Esparza. A continuación, daremos explicación de los hechos del caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso Radilla Pacheco versus México. El 15 de diciembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por parte de militares en 1974. La Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al Estado mexicano responsable de las violaciones de los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento, a la personalidad jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física, mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia del debido proceso en el derecho internacional. A continuación, daremos una explicación del proceso ante la Comisión. Pues el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos involucró la condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. La sentencia también señaló la necesidad de adecuar la legislación relativa al delito de desaparición forzada de personas y la limitación de la jurisdicción militar a casos de violaciones graves de los derechos humanos de civiles por parte de elementos castrenses. El análisis de los razonamientos expresados por la Corte, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de militares en 1974. Esto constituía una violación a los derechos a la libertad, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad jurídica de Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, garantías judiciales y protección judicial de sus familiares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que México no cumplió con su obligación de conducir de manera eficaz, diligente y en un plazo razonable la investigación sobre la detención y desaparición de Radilla Pacheco. Esto con el fin de determinar responsabilidades penales y aplicar sanciones efectivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también analizó la actuación de la jurisdicción militar mexicana en el caso, señalando que ésta no cumplió con los estándares internacionales requeridos para investigaciones sobre violaciones a derechos humanos. Para finalizar, daremos una conclusión acerca de la importancia y trascendencia de este caso. Pues la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta un triunfo significativo para el movimiento de familiares y víctimas de los crímenes cometidos por el Estado durante la denominada Guerra Sucia. Durante décadas, este movimiento ha luchado para obtener justicia por las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. Con la instalación el pasado 10 de diciembre del 2021 de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, se abre una nueva oportunidad de que los familiares de Radilla Pacheco alcancen por fin la tan anhelada justicia y verdad a 47 años de su desaparición. Siendo el caso Radilla la primera sentencia por violaciones de los derechos humanos en contra del Estado mexicano, esta resultó de un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma se convirtió en un caso emblemático que tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano y en el internacional, propiciando avances significativos en materia de derechos humanos, como por ejemplo
promoviendo la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. Impulsó también la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma constitucional del 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenido en tratados internacionales, lo que ha ampliado y ha fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México, en fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas.